Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Vengo del pasado para decirles que todo termina bien. Vengo del pasado porque en el pasado están las respuestas. Porque somos una religión de la memoria, del recuerdo, de mirar hacia las cosas que vivimos para proyectar un poco y arañar un poco ese misterio del futuro hacia las cosas que vamos a vivir. Y ese es el procedimiento de toda la revelación bíblica. Gente que mira al pasado, gente que hace memoria, que se acuerda de las cosas que vivió, que atravesó, que estuvieron complejas, que se acuerda de las gestas increíbles de sus ancestros, de los que hicieron posible que estuviéramos hoy acá. Y cuentan, comen y cuentan, caminan y cuentan, trabajan y cuentan, piensan la vida y cuentan, pelean y cuentan, se besan y cuentan, se acarician y cuentan, y todo el tiempo cuentan. ¿Y qué cuentan? Cuentan su memoria, cuentan de dónde vienen, cuentan quiénes son, cuentan que en medio de toda esa historia aparece alguien que ha estado conduciéndola y que ha estado llevando la historia de la mano y que nunca la suelta y que se asegura que termine bien. Y ese asegurarse que termine bien no borra cualquier cosa fuerte, terrible que haya pasado antes, que también recordamos, que también hacemos memoria. Pero sí le hace giros impredecibles y sí las llena y las carga de sentido y sí permite que lo que parecía que fueran tragedias terminen convirtiéndose en oportunidades de lección y de crecimiento impresionantes. No porque tuviéramos que haber pasado por ahí, sino porque ya que pasamos por ahí, ¿por qué no usamos esto para ser mejores? Y entonces desde la memoria, mirando hacia adelante, podemos decir y confiar: esto termina bien. Esto termina bien. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo que le da origen a la tradición de la Biblia y por tanto a la tradición cristiana y por tanto a toda esta experiencia de religiosidad y espiritualidad que muchos compartimos alrededor de Jesús de Nazaret en el siglo XXI, cuando ese pueblo comienza a contar su historia, viene del pasado y viene del pasado para decirnos que todo va a estar bien, que todo termina bien. Y aunque cuenten cosas difíciles, de esclavitud, de miedo, de opresión, de haber sido explotados, de haber sido ignorados por personas, de haber sido muchas veces descuidados por quienes creyeron que los iban a cuidar, de haber sido muchas veces también desprotegidos por quienes juraron que iban a protegerlos. Cosas que yo no sé si a ustedes les han pasado, pero a mí y a mucha gente que conozco me ha pasado también. Y aunque traigan historias que pasan muchas veces por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar mañana, por el no saber con qué voy a comer mañana, por el temor a perder, por el temor a volver a perder, por el temor a no dejar de perder. Aunque traen esas memorias, las han pensado tanto y se han permitido mirarlas con una visión, con un lente de esperanza y de confianza que les ha permitido saber que todo termina bien. Yo no sé si
si es claro para nosotros cómo toda esta experiencia de la que surge la fe de todos los que nos llamamos cristianos y creyentes es la experiencia de la memoria, es la experiencia de un Dios que aparece en el pasado, ¿no? Un Dios que aparece mirando hacia atrás, pero que eso nos permite lanzar hacia adelante unas intuiciones y unas apuestas y unos pasos valientes, sabiendo que no tenemos nada que temer porque todo termina bien. Y claro, eso no significa que no pasemos o hayamos pasado o vayamos a pasar en el futuro por experiencias difíciles, por experiencias que sean complejas, por momentos de dificultad, de seria dificultad incluso. Lo que quiere decir es que no son el final, no van a ser el final y sobre todo no van a ser nuestro final. Unos más, otros menos, unas más y otras menos. Hemos tenido una vida con todo ese menú de emociones y experiencias. Hemos sido amados y hemos sido traicionados y han salido las legiones de ángeles que nos protegen en los amigos y en los hermanos, en las amigas y las hermanas, en momentos en los que era eso o el abismo y no tocamos el abismo porque los amigos estuvieron ahí, las amigas estuvieron ahí. Y también hemos tenido momentos de soledad y de ¿dónde está todo el mundo? ¿Para dónde se fueron? ¿Sí? Y justo ahora. Y hemos tenido momentos de mucha victoria y de decir, soy lo máximo, en realidad no puedo creer que yo haya hecho esto. Y hemos tenido momentos de una absoluta vergüenza y decir, soy lo peor y yo no puedo creer que yo haya hecho esto. Pero las huellas de Dios no tienen que ver con cómo calificamos el momento. Las huellas de Dios tienen que ver con quién podemos ser ahora que notamos lo que somos, lo que fuimos y lo que pasó. ¿Quiénes vamos a ser ahora? ¿Y qué tipo de persona queremos convertirnos ahora a partir de eso que vivimos? Las huellas de Dios no pasan por si yo califico una experiencia como una experiencia que me dio heridas o me dio sanación, que me dio paz o me dio fracaso, que me dio... No pasa por ahí. No pasa tampoco por un positivismo, por un optimismo fácil, ¿sí? Todo pasa por algo. Si pasó es porque yo tenía que vivir esto. Y ya, como una especie de remache, como una especie de parche ante las dificultades para decir, no, eso no es nada. No, sí es, y es terrible. Pero no es el final. Y ahí no termina nada. Y quizá atravesándolo con todo su sabor amargo, pero con toda esta clave de esto no va a acabar conmigo tampoco, esto no va a acabar con lo más importante que tengo a mi alrededor, esto no va a acabar con las personas que realmente amo y me aman. Esa clave de lectura es lo que la tradición bíblica llama fe, confianza en que quien lleva los hilos de la historia no solamente no la suelta, sino que la lleva hacia un punto que es algo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, pero que trae todo lo bueno de la vida. Todo. Absolutamente todo. Cuando digo que vengo del pasado y que todo va a terminar bien, les digo que vengo de la memoria de nuestros ancestros, que vengo de la memoria de aquellos que nos inspiraron, que vengo de la memoria también de los que hicieron posible nuestra fe hoy. Y claro que hablo de Abraham y de Moisés y de Jesús de Nazaret. Y hablo de Pablo y de Pedro y de la Magdalena. Pero también hablo de Francisco y de Teresa. Y todo para decir, el que está llevando los hilos de esta historia, en quien podemos confiar, en quien podemos darle giros a los acontecimientos más simples, más tontos o más trágicos o más espectaculares de nuestra historia,
No para calificarlos, no para ponerlos en la categoría de buenos o malos, no para ponerlos en la categoría de que estuvo chévere y que no, sino para que todos entren en la categoría de ¿y quién quiero ser yo ahora en este mundo? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué tipo de vida quiero vivir con estas convicciones? No lleva la historia a un barranco, ni a un despeñadero, ni a un accidente fatal. A pesar de lo que digan todos los anunciadores de desgracias en la religión, apocalípticos de un lado, visionarios del otro, los que interpretan signos de esta y otra manera, los que cogen pedacitos y fragmentos de cosas raras de la Biblia para decir que están pasando, las tragedias y los anuncios de las destrucciones y todas las vainas, a pesar de todos los padre fortea que ustedes puedan conseguir, que digan que todo esto está pasando y que es el fin del mundo y que ya, mejor dicho, se vienen todas las desgracias unidas sobre nosotros y que hagamos refugios y que nos van a raptar. El Dios que lleva los hilos de la historia y que ha inspirado a todas estas personas que hicieron posible nuestra fe y a quienes nos la contaron, cuando éramos pelados, cuando éramos adolescentes, jóvenes, cuando éramos viejos, cuando fuimos a un retiro, cuando cruzamos la puerta de un grupo de oración, alguna cosa. Toda esa gente, el que lleva esos siglos y el que también hizo posible inspirar ese fuego ahí dentro de esos corazones para que hoy tú y yo pudiéramos confiar en Él, no lleva esto hacia el drama ni hacia el terror. Esos no son los géneros de Dios. No son los géneros de Dios. Esos son los géneros de nosotros, que nos encanta un despelote para poder hacer chisme y tomar fotos y ahora para burlarse en redes. Eso, pero eso no es Él. ¿Sí? Él está más en esos corazones que son capaces de decir, esto está duro, pero vamos para adelante, ¿no? Y esto está duro, pero no está sola. Esto está duro, pero no está solo. Y a veces ni siquiera pero no está tan duro. También hay 1000 cosas que podemos disfrutar. Y sobre todo, en cada una, independiente de su categoría y de su calificación, podemos dejar cosas increíbles, podemos dejar una huella imborrable. Y podemos dejar la señal de que este mundo puede ser distinto y la vida puede ser distinta. No solo para nosotros, sino para mucha otra gente. En la Biblia, todo termina bien. No es que la Biblia hable del final explícitamente. Eso no es cierto. Eso es fruto de unas interpretaciones y unas lecturas muy, muy, muy mediocres. No hay premoniciones extrañas en la Biblia, no hay adivinaciones hacia el futuro. Hay memoria y en esa memoria hay claras señales de que podemos confiar en que el que hizo, hará. El que nos amó, nos amará. El que nos rescató, nos rescatará. El que permitió que una situación muy compleja se convirtiera en un escenario de profundidad, de vida, de aparición de personas increíbles y de muchísimo, muchísimo encuentro con nosotros mismos y con lo más hondo de nuestro ser, ese va a permitir que si llegara a pasar otra vez algo en el futuro, que no sea chévere, tendremos de nuevo la oportunidad de que sea una fantástica experiencia de profundidad, de encuentro con nosotros mismos, de aparición de gente increíble y de contacto con un sentido de la vida que escapa a lo superficial y escapa al esto fue bueno o esto fue malo. Pero sobre todo escapa a los discursos trágicos y los discursos amenazantes de tanta gente que le encantaría ver el mundo arder, mientras nos hablan de un Dios que le encantaría ver este mundo florecer y llenarse de fiesta y llenarse de música y de color. En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el final, que ha sido interpretado como una especie de premonición sobre lo que pasaría al final del mundo, pero en realidad que es una enorme y preciosa señal de esperanza. Hay una ciudad que baja del cielo y que se instala aquí entre los seres humanos
por toda esta idea y toda esta visión que tenían en aquella época de un Dios que estaba arriba y que por tanto las cosas que eran de Dios tenían que venir de arriba, espacialmente de arriba, ¿sí? Y esa ciudad se describe como un escenario fantástico. No un escenario sensacionalista. No es un escenario en el que todo se sienta chévere. No está descrita así, no digo que no sea así, no tengo ni idea, pero no está descrita así. Está descrita como un escenario donde no hay llanto, no hay dolor, no hay hambre, no hay separación entre los corazones, en donde hay esperanza, donde hay para todos. Es decir, como si estuviéramos en este mundo, pero funcionara bien. Así como está este mundo, funcionará bien, porque no es una cosa que pase en otra parte. Eso es lo bonito de la imagen. No es gente que se portó bien y entonces recibe de Dios un premio y Dios se los lleva para otro lado, ¿sí? No, es que esto que estamos aquí está siendo transformado por algo diferente. ¿Qué es esto, pero funcionando bien? Y entonces, confiando en eso, creo que ese pedacito tuyo y este pedacito mío podemos ir haciendo cosas para que funcione bien. Vengo del pasado y todo termina bien. Tus esperanzas terminan bien. Tus dolores terminan bien. Tu soledad termina y termina bien. Tu paz, tu vida, tus anhelos, tus intentos, tus fracasos, tu trabajo, tus talentos terminan bien. La gente que amas termina bien. La gente que amaste termina bien. Los odios que tuviste, fresca, tranquila, terminan bien. Las personas que ya no están y las que ya despediste, eso termina bien. Y tantos días que pareciera que no sirvieron para nada y que quisiéramos que no se repitieran, terminan bien. Todo termina bien. Confía. Él se encarga. Él lleva los hilos de la historia y no los va a tirar por un abismo. Los va a llevar a ese lugar fantástico que es Él mismo, en el que no hay una sola cosa que no termine bien. Un credo desde la azotea. Yo creo en Yahvé. Ese es el nombre, o es una manera de decir el nombre. Técnicamente es una manera de decir el nombre de uno de los nombres que tiene el Dios de la tradición bíblica. Tiene rasgos muy interesantes. Me seducen esos rasgos profundamente. Y tienen que ver con ese caminar, con ese estar ahí, con ese untarse de nuestro barro y nuestro polvo y nuestra arena y nuestra agua y nuestras lágrimas. Y tiene que ver con un misterio, pero que no es un misterio así cósmico y eterno, sino es un misterio profundo, existencial, ¿no? Que tiene que ver es conmigo y con lo que significa para mí la vida. Y me encanta su rasgo de estar obsesionado con la marginación, con la esclavitud, con la pobreza, con el abandono, con la discriminación. Y convertir a las personas que sufren todas esas cosas en su centro, en su principal amor, en su principal atención. Y cómo se hace cómplice de todos aquellos que también se preocupan y se interesan, sin importar desde dónde lo hagan ni con qué tipo de creencias religiosas o metafísicas de fondo. De todo el que se preocupa por esa preocupación, él se vuelve cómplice y dispara todas las posibilidades habidas y por haber. Creo en esa versión de Dios. Sé que es una versión, sé que no abarca todo, sé que hay otras
y tienen cosas interesantes. Esta particularmente a mí me seduce. Es la versión del Dios de Jesús, es la versión del Dios de Moisés, de Abraham, es la versión del Dios de la tradición judeocristiana. Y me parece impresionante, ¿no? El padre del hijo pródigo. Me parece impresionante. Pero hay un Dios de la teología, y hay un Dios de la teología, sobre todo esta teología que Cortés llama crucigramas, y que tiene que ver con los atributos, y que tiene que ver con Aristóteles, y que tiene que ver con los omnisapiente, omnipresente, omnipotente, y tiene que ver con todas estas reflexiones de la Grecia antigua y luego de la escolástica, sobre qué puede ser ese gran ser, causa de todo lo causado, pero no causada en sí misma, que es principio sin tener principio, que es motor inmóvil, que lo pone todo en movimiento, pero él no, él está quieto, está inmutable, está eterno, y que son unas categorías que son súper racionales y súper lógicas. Las estudié, las comprendí, las pasé en mis notas en esos estudios, pero que no tiene nada que ver con la historia de nadie. De nadie. Es el Dios convertido en un ratón de laboratorio. Y que lamentablemente es un ratón al que se le han hecho imágenes y oraciones y liturgias, y que poca conexión tiene con ese Yahvé, que algunos también llaman Jehová, de los textos judeocristianos, pero sobre todo de la historia y la memoria rumiada en esos textos. Entonces me es difícil ese Dios artificial de los silogismos y de las elucubraciones intelectuales. El Dios de los intelectuales teólogos. Y no porque el otro sea, no sé, más certificado, sino porque ha sido transmitido de maneras muy existenciales y con preocupaciones muy existenciales. Y esta existencia mía y la existencia de los que amo y la existencia de aquellos para los que yo quisiera que mi vida sirviera para algo, merece menos intelectualismo y más fuego, más luz en la oscuridad y más sabor en una cotidianidad que a veces puede ser rutinaria, y sobre todo más esperanza contundente en medio de momentos complejos. Y eso es Yahvé. Y en él creo. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito seas, Señor Dios, Rey del universo, por la resurrección, por la esperanza en que la muerte no es el final, por la promesa de que la vida vence, que la vida atraviesa cualquier dificultad y cualquier punto final y cualquier puerta que parezca estar sellada para siempre. Bendito seas por la confianza de que las personas que amé y que ya no están, sí están. Sí están, aunque no tengan ya uñas, ni riñones, ni pestañas, pero su ser, su ser ellos mismos, en ti permanecen, y permanecen sin miedo, sin limitaciones, sin angustias, sin nada de lo que aquí esta vida nuestra tiene, que nos recuerda que somos tan chiquitos y tan frágiles. Pero esa fragilidad se termina, no con la muerte, sino con la resurrección. Gracias porque nos anuncias que no es el final, que esta vida es fantástica y es maravillosa y hay que llenarla de vida todo el tiempo, pero no es el final. Y como todo termina bien, confiamos en ti, en que nada que parezca final realmente será el final.
Una pregunta desde la azotea. Pregunta Carlos. ¿Hay algo que sepas con certeza que Dios quiere? Voy a jugar con la palabra, Carlos, porque yo creo que tu pregunta sobre ese querer tiene que ver con voluntad, pero ya lo voy a tomar por el lado del afecto, ¿sabes? Pero porque los voy a juntar. ¿Hay algo que sepa con certeza que Dios quiere? Sí, a mí, y a ti, y a Ana, y a Vale, y a Nana, y a Alberto, y a Karen, y a Monkey, y a mucha gente, a toda la gente, a sus hijos, a sus hijas. Y entonces, ¿cuál es su voluntad? O sea, ¿hacia dónde como que tiende su corazón? ¿Hacia dónde? Pues hacia los que ama. Ya. Estar y que pase todo lo que pasa cuando está. Eso es su voluntad. Yo sé que me estás preguntando si sea algo que Dios quiere con certeza en términos de una cosa que Dios quiere para ti o para mí o para el mundo. Sí, y hemos hablado de eso en el pasado. Pero hoy quiero decir, yo creo que quieres a la gente. O sea, yo creo que me quiere a mí. Y como me quiere a mí, quiere estar cerca de mí, quiere que yo le permita amarme y que eso pues se me note, o por lo menos que yo lo sienta. Estoy seguro que cuando eso pasa, pasan cosas que también quiere. Pasa mi libertad, pasa mi tranquilidad, pasa que yo venza obstáculos, pasa que hay cosas que no me den miedo, pasa que sea mejor con las vainas que hago, que sea más talentoso, que sea menos, en Bogotá decimos una expresión que es rabón, que es como egoísta y mala persona. Sí, claro que yo creo que quiere que no sea así, por supuesto, pero lo más importante que quiere no es eso, me quieres a mí y a ti, brother, te quiere a ti. Y todo lo que pueda pasar cuando se lance a ti, te lances a él y se fundan en un abrazo. En un abrazo que rompa temores, que cree ilusiones, que inicie días con otra cara, que inicie proyectos con otra cara, que seduzca, que alegre, que condimente la vida, que permita también reírse de ciertas equivocaciones. Todo eso pasa cuando la gente se ama, ¿sí? Y él no es cualquier gente, además. Entonces, claro que hay algo que sé con certeza que Dios quiere. Nos quiere a nosotros, brother. Y todo lo que pasa. Y todo lo que pasa cuando ese querer deja de tener barreras y peros y tonterías. Eso y nada más que eso. Un saludo desde la azotea. Un saludo muy especial y un saludo también nostálgico, pero lleno de retos para la gente de Lighthouse en la ciudad de Manizales. Un saludo por la memoria, por los tiempos vividos, los tiempos orados, los tiempos acampados, por los teatros, las canciones, por las preguntas, las dudas, las discusiones, los intentos, por todo lo que ha sido su historia compartida bajo ese nombre, pero que es la historia de cada uno atravesada en el ayer, en el hoy y especialmente en lo que pase mañana. Estos hermanos los adoro. Les debo mucho, particularmente en el año 2022. Fueron fundamentales en mi existencia y hoy ellos saben por qué. Quiero saludarlos y animarlos a que cualquiera que sea la dirección de su luz, nunca deje de brillar. Abrazos a Lighthouse Manizales y que el Señor los siga guardando y acompañando e inspirando. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.